Hola, bienvenidos a otro video en el cual vamos a desmenuzar el tema del Plan Único de Cuentas en el contexto del Banco de la República de Colombia. ¿Qué es el PUC? El Plan Único de Cuentas es una herramienta contable estandarizada que define cómo deben registrarse las operaciones financieras de Colombia. Es como un diccionario contable que garantiza que todas las entidades usen el mismo lenguaje financiero. ¿Cuáles son los objetivos? La estructura jerárquica. Las cuentas están organizadas por niveles: clase, grupo, cuenta y subcuenta. Uniformidad. Permite comparar estados financieros entre entidades. Normatividad. Está regulado por decretos y resoluciones emitidos por entidades como la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda. Detalles importantes sobre el PUC. ¿Cuándo se creó en Colombia? El Plan Único de Cuentas en Colombia opera de manera obligatoria desde el 1 de enero de 1995, según lo establecido en el Decreto 2050 de 1993, que lo reglamentó para todas las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad. Fundamento legal. El PUC fue establecido mediante el Decreto 2050 de 1993 y se hizo obligatorio a partir de 1995. El objetivo: busca asegurar un estándar contable uniforme en el país, facilitando la transparencia y la comparación de la información financiera de las empresas. Actualizaciones. Aunque el decreto 2050 de 1993 fue el que lo instauró, el PUC ha sido actualizado en varias ocasiones para adaptarse a los cambios en las normativas contables y financieras. La historia del PUC en el contexto del Banco de la República está estrechamente ligada a la evolución del sistema financiero colombiano y a la necesidad de establecer orden contable en las instituciones públicas. Antes de continuar, es clave entender el nacimiento del Banco de la República. Orígenes del Banco de la República. Primera, tras una grave crisis financiera se creó el Banco de la República mediante la Ley 25 de 1923 como Banco Central Colombiano. Se funda el 23 de julio de 1993. Se constituye como una entidad mixta, una parte de propiedad del gobierno, otra de los bancos privados nacionales y otra parte de bancos extranjeros. Su capital original fue de 10 millones oro, 5 millones provenientes de la indemnización que Estados Unidos debía pagar por la separación de Panamá y que fue el aporte del gobierno, y 5 millones aportados por bancos privados nacionales y extranjeros. Se crea durante el gobierno de Pedronel Ospina, quien contrató una misión de expertos para analizar la realidad económica del país y asesorar al Estado en la modernización de las finanzas públicas y el sistema financiero. Se establece a partir de las recomendaciones de esta Comisión Económica, que realizó importantes aportes, entre otras en la definición de las funciones, la composición de la junta directiva y los estatutos del banco. Una de sus primeras funciones fue recoger todos los billetes de diferentes emisiones que circulaban en el país y cambiarlos por billetes del nuevo Banco de la República respaldados con oro. El principal objetivo de la política del banco, establecido por la Constitución de 1991, es preservar la estabilidad de los precios, es decir, la reducción de la inflación. Aplicación del PUC en el Banco de la República. Aunque el banco tiene funciones especiales como Banco Central,
también debe llevar una contabilidad rigurosa. Por eso, adopta el PU adaptado en entidades públicas como cuentas específicas para operaciones como emisión de moneda, manejo de reservas, compra de divisas, etc. En años recientes ha migrado hacia estándares internacionales como las NIF, normas internacionales de información financiera, lo que ha implicado ajustes en su estructura contable. El banco publica informes financieros y contables que reflejan esta evolución alineados con la normatividad vigente. ¿Por qué es importante? El uso del PUC por parte del Banco de la República permite control fiscal y auditoría por parte de entes como la Contraloría, transparencia en el manejo de recursos públicos, comparabilidad con otras entidades del Estado. A continuación vamos a ver unos ejemplos más relevantes de cuentas del PUC para el Banco de la República. Aunque el banco tiene una contabilidad adaptada, muchas cuentas del PUC general se reflejan en su estructura. Aquí vamos a ver algunas que encajan con sus operaciones. Por ejemplo, la caja, la 1105, dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera. Bancos, depósitos en otras entidades financieras. Inversiones, títulos, valores, bonos, reservas internacionales. Deudores, créditos otorgados a entidades financieras o al gobierno. Propiedad, planta y equipo. Infraestructura física del banco, sedes y equipos. Eso es del activo. Del pasivo, obligaciones financieras, emisión de deuda interna o externa. Proveedores, servicios contratados por el banco, obligaciones laborales, prestaciones sociales. Los ingresos por intereses, rendimientos de inversiones internacionales. Ingresos por servicios prestados a otras entidades como custodias. Hay unas cuentas especiales del Banco de la República que también maneja, que no están en el PUC comercial, como la emisión de moneda, que son los registros contables de billetes y monedas en circulación, operaciones de mercado abierto, OMA, compra y venta de títulos para controlar liquidez, reservas internacionales, activos en divisas, oro y derechos especiales de giro. Estas se registran en cuentas adaptadas bajo normas internacionales como las NIF, pero siguen la lógica del PUC para mantener orden y trazabilidad. Conclusiones. La conclusión sobre el uso del Plan Único de Cuentas en el Banco de la República se puede resumir en varios puntos claves que reflejan su importancia estratégica y técnica dentro del sistema contable colombiano. Es un instrumento de orden contable. El PUC ha sido esencial para garantizar una contabilidad clara, uniforme y trazable en las operaciones del banco, especialmente en aquellas relacionadas con reservas internacionales, emisión monetaria y encargos fiduciarios. Adaptación normativa. El banco ha tenido que modificar su PUC para alinearse con las normas internacionales de información financiera, NIF, como lo exige el decreto 2784 de 2012 y la resolución 743 del 2013. Esto ha permitido una presentación más precisa de sus instrumentos financieros y operaciones especiales. Flexibilidad legal. Aunque el Banco de la República se rige por un régimen legal especial, Ley 31 de 1992 y el Decreto 2520 de 1993, el PUC ha sido ajustado para respetar esa naturaleza
sin perder compatibilidad con los estándares contables internacionales. Fortalecimiento institucional. La implementación del PUC ha contribuido a la transparencia, eficacia y credibilidad del banco como entidad emisora y reguladora del sistema financiero colombiano. En resumen, el PUC en el Banco de la República no solo cumple con una función técnica, sino que también refuerza su papel institucional como garante de estabilidad monetaria y financiera. Muchas gracias por su atención.